Muy buenas noches para todos, que Dios los bendiga. Me alegra mucho poder saludarles hoy miércoles, tiempo de estudio bíblico, tiempo en que nosotros nos juntamos a través de estas líneas para compartir con ustedes la palabra de Dios, para orar, además para instruirnos en la verdad del Evangelio. Gracias a todos los que nos escuchan y nos ven. Gracias a todos los que participan en nuestras reuniones y nos apoyan en su oración, nos apoyan retransmitiendo este link para que muchas personas puedan compartir el mensaje de Dios a través de su palabra y a través del ministerio de la Iglesia Cristiana Misionera El Sol. Estamos orando por cada uno de ustedes, por las manifestaciones que tenemos en cada reunión. Gracias a ustedes por el cariño expresado y por el reconocimiento a este trabajo que hacemos para Dios. Esta noche quiero compartir, o voy a retomar más bien a partir de esta noche, un tema que tratamos hasta el mes de diciembre del año pasado, del 2021, que tenía que ver con los dones del Espíritu Santo y que habíamos quedado ahí como en stand-by, y quiero retomar ese tema a partir de esta noche y quiero hacer de alguna manera un recorderis de algunas cosas para que entremos a estudiar cada uno de los dones espirituales, de los 9 dones espirituales que tenemos en la Biblia. Para esto voy a invitarles a orar, a pedirle al Señor que nos ayude para entender y que nos dé la gracia y la sabiduría suficiente para llegar al corazón de todos. Diga conmigo: Señor, te damos gracias por esta oportunidad de estudiar y escuchar tu palabra. Señor amado, háblanos, permite que tu Santo Espíritu nos enseñe y nos guíe a toda verdad a través del pastor. Lo pedimos en Cristo Jesús, en acción de gracias. Amén y amén. Bien, vamos a partir del principio realmente. Cuando uno habla de los dones o habla de un don, todos sabemos que un don es una dádiva. Que un don, además de ser un regalo, una dádiva, porque eso es un regalo, además un don puede ser una gracia especial para hacer una cosa. Entonces uno puede hablar de una persona, tiene don para cantar, es porque realmente nace con esto. O tiene don para tallar la madera, es que nosotros nos ponemos con esta persona a tratar de tallar la madera y parece que de una forma innata, él lo hace muchísimo mejor. Entonces, un don, además que es un regalo, es una gracia especial para hacer algo. Nosotros conocemos, todos creo que hemos dado y hemos recibido regalos, y definitivamente el regalo más grande que nosotros hayamos podido recibir fue el regalo que Dios nos dio a su único Hijo, a Jesús, para que viniera a estar entre nosotros y muriera en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. No podemos, además de dejar pasar por alto, que además el Espíritu Santo fue dado por Dios y fue dejado por el Señor Jesús como en su reemplazo. Él dice a sus discípulos: yo me voy, pero no les dejaré solos. Dejaré con ustedes el Espíritu Santo. Y muchas veces habló acerca del Padre que enviaría al Consolador, al Espíritu Santo, que nos guiaría a toda verdad. Pero juntamente con el Espíritu Santo también, Dios, de acuerdo a lo que dice San Pablo, escribiendo a los Corintios, ha dejado unos dones, es decir, unos regalos. Podríamos decir que desde esa perspectiva, cuando se habla de los dones del Espíritu Santo, un don es la dotación por el Espíritu Santo, por revelación o por la palabra. Es una facultad divina por la cual un creyente puede ministrar con poder y sabiduría, o puede además hablar por el Espíritu Santo fuera de sus propias habilidades. Es decir, que un don es una facultad especial dada por el Espíritu Santo o por Dios a través del Espíritu Santo a los creyentes en Cristo para que desarrollen una misión o una labor
de orden eminentemente espiritual. Y hay unas verdades sobre los dones del Espíritu Santo que sería muy interesante que en esta introducción que hacemos a nuestras próximas lecciones podamos ver esta noche. Y para eso vamos a remitirnos a Primera de Corintios, primera epístola a los Corintios, capítulo 12. Y vamos a leer del versículo 1 al 13. Voy a leer yo este pasaje para que ustedes allá escuchen o me acompañen en la lectura. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 1 hasta el 13. Mire cómo entra este capítulo hablando San Pablo a la iglesia de Corinto. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, escuchen esto, para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otra fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profetizar o profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, escuchen esto, como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Creo que este capítulo o esta porción que hemos leído es una porción muy interesante, además muy instructiva, muy formativa, desde el conocimiento mismo de la revelación del Espíritu Santo a través de la palabra acerca de los dones espirituales de los cuales San Pablo dice, no quiero que ustedes ignoren. Pero veamos algunas verdades con respecto a los dones del Espíritu Santo. La primera verdad, indudablemente, es que la única autoridad que trata los dones del Espíritu Santo es la Biblia. Es la Biblia, porque se encuentran insertados en la palabra de Dios y tienen una manifestación plena ya en el Nuevo Testamento, pero no quiere decir que estos dones del Nuevo Testamento no hayan sido manifestados o hablados desde el Antiguo Testamento también. Es el apóstol Pablo, aquí en esta escritura, quien da la más detallada enseñanza. Y creo que es el versículo 13 y 14 que Angie va a leer, es el versículo 13 y 14, quien nos da mayor claridad acerca de este asunto. Escuchen lo que dice. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Esto es muy importante. Primero porque el texto está diciendo que los dones del Espíritu Santo son repartidos a todos. Es decir, que no tienen, no tienen dominio o control determinadas personas. El texto está hablando de judíos, de libres, está hablando de judíos, de griegos, de esclavos o libres, y está diciendo que a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es decir, que esta es una manifestación general para la iglesia. No estaba solamente para los judíos, estaba también para nosotros los gentiles, y el que lo da definitivamente es el Espíritu Santo,
que el Señor Jesús o que el Padre envió, y lo aclara muy bien San Juan cuando dice que el Señor Jesús vendría a ser el consolador de los discípulos. Pablo da esta enseñanza muy detallada, además diciendo que el cuerpo no es un solo miembro, somos muchos. Y entonces de la misma manera que hay diversidad de ministerios, de esa misma manera hay diversidad de dones. Pero que la autoridad, la única autoridad al que se refiere acerca de los dones del Espíritu, pues es la Biblia, la palabra de Dios. Eso sería nuestro primer asunto para hablar de esa verdad. No podría uno remitirse a otro libro o a otro espacio escrito para hablar acerca de los dones espirituales, sino directamente debe referirse a la Biblia. El capítulo 12, en la entrada que yo acabo de leer, nos enseña otra verdad que no se puede ignorar, es una verdad clara y me gusta mucho porque el capítulo precisamente, cuando San Pablo lo escribe, entra con esa palabra. Capítulo 12, versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Escuche eso, escuche eso. El capítulo se abre con no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pablo parece que está hablando a la iglesia de Corinto y les está tratando de explicar acerca de esto. Él dice, cuando ustedes se reúnen, ¿qué tiene cada uno de ustedes? ¿Tiene salmo? ¿Tiene doctrina? ¿Tiene lenguas? ¿Tiene revelación? ¿Tiene interpretación? ¿Y saben por qué lo está diciendo? Porque pudiera parecer, por lo que dice el texto, que cuando la iglesia se reunía, cada uno tenía una manifestación distinta, o cada uno pretendía hacer determinadas manifestaciones distintas, y que había en medio de la congregación como personas que eran perturbadas por esto. Y entonces, tratando de hablar con San Pablo para que les aclarara sobre el asunto, él les dice, yo no quiero que ignoren ustedes, que ustedes cada uno tiene un don, tiene una atribución especial por Dios. Y él les pregunta, cuando ustedes se reúnen, ¿hay salmos? ¿Tienen doctrina? ¿Hablan en otras lenguas? ¿Tienen revelación? ¿Interpretan esas lenguas? Porque esa era la pregunta. Esa es la pregunta. Es ahí mismo, si quieren ver el texto, porque algunos me dicen, ay pastor, usted dijo algo, pero no dio el texto, le voy a dar el texto. Está 1 Corintios 14, 26. Angie lo tiene, ella lo va a leer. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Hágase todo para edificación. Entonces había una costumbre y a veces se da en algunas congregaciones donde algunas personas creyendo tener algunos dones o seguramente teniéndolos y otros con el afán de querer ser o quererse hacerse notar, entonces dicen o hacen cosas que no edifican. Como utilizar, por ejemplo, la interpretación de las lenguas para señalar a alguien o para conseguir cosas. No sé si ustedes han escuchado, y déjenme un poco ahí entre paréntesis digo esto, cómo algunas personas tratan de usar el evangelio para obtener beneficios. No sé si han escuchado, hermano, el Señor me mostró, el Señor me reveló, me dijo que usted debería darme una ofrenda. ¿Y eso? A mí cuando me dicen así, yo le digo, sí, pues el Señor le dijo a usted, ahora que me diga a mí. Cuando Él me diga a mí, entonces yo ya entenderé, pero por ahora siga usted pensando en eso, pero de lo contrario no. O como alguien que, yo me acuerdo, estaba muy joven cuando una señora me atendía muy bien en su casa con su hija y en una comida me dijo, es que el Señor me mostró que usted iba a ser el esposo de mi hija. Y yo me asusté. Y yo le dije, pues hermana, espero que el Señor me lo muestre a mí porque con todo su hija está muy bonita, muy querida y todo, pero ella no me atrae a mí para nada. La señora se puso brava, ella estaba utilizando, el Señor me dijo para conseguirle un marido a su hija y de hecho que no era yo. O alguna vez abriendo la iglesia,
Aquí, empezando la iglesia misionera del Sol, alguien estaba hablando en lenguas y una señora se puso en pie y entonces se dirigió a mí. Y el Señor te dice que pongas a mi hijo, que lo has menospreciado y que lo has puesto y lo que tienes sentado, que lo pongas en alto y que lo pongas en el altar. Pues eso era lo que la señora quería, pero no era lo que Dios me había mostrado. Y yo recuerdo que aquel día en la misma reunión, en el mismo culto, le dije, te ordeno que te calles ahora en el nombre de Jesús. Esa no es palabra de Dios, esa es tu palabra y no vamos a aceptar la palabra tuya, sino la palabra de Dios. Hay gente y usted no puede dejarse engañar. Está bien claro que hay diversidad de dones, pero también aquí está Pablo diciendo que estos dones hay que tener en cuenta que todo hay que hacerlo decentemente y con orden. Y además que todo esto tiene que ser para edificación de la iglesia. Entonces, creo que en una de las últimas charlas donde hablé sobre esto, hicimos la pregunta, ¿cuál es el propósito de los dones del Espíritu Santo? Y nosotros aclaramos bien que, y usted debe saberlo hoy, que apenas seguramente está escuchando esta enseñanza o esta serie que vamos a tener, que los dones del Espíritu Santo son dados para edificación de los miembros del cuerpo de Cristo, es decir, para la iglesia. Son dados fundamentalmente, ya lo acabamos de decir ahora, para edificación. Ahí repítalo por favor, Angie, 1 Corintios capítulo 14, versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Escuche, hágase todo para edificación. Si lo que usted oye no lo edifica, entonces no es de Dios. Si lo que a usted le dice no lo edifica, no es del Señor. Si alguien viene a su casa o en la iglesia o en cualquier lugar, lo que está buscando es menoscabar la obra de Dios o lo que está buscando es hablar de su hermano o hablar del ministerio, usted plantéele de entrada esto. Lo que no me edifica, lo rechazo. Lo que no me edifica, no me sirve, porque lo que no me edifica, me destruye. Y el texto está diciendo literalmente, nadie puede utilizar los dones del Espíritu Santo para una cosa distinta a la edificación. Pablo ahí también en 1 Corintios capítulo 12, versículo 7, él está diciendo y lo está ratificando lo que estamos ahora mismo hablando. Dice que los dones espirituales son para provecho espiritual. Es decir, no es para ganancia deshonesta, no es para avivatadas. No, el Señor me dijo, hermano Guillermo, que usted debía... No, venga, no. No es para eso. Es para edificación y para provecho espiritual de la iglesia. 1 Corintios capítulo 12, versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Para provecho, y estamos hablando para provecho del cuerpo, Y allí mismo, en 1 Corintios capítulo 14, en el versículo 3, hay otras 3 razones. Si la primera es para edificación y para provecho espiritual, ahí en 1 Corintios capítulo 14, versículo 3, vuelve a hablar otra vez de la edificación y añade 2 más, para exhortación y para consolación. Leámoslo. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Escuchen eso. Entonces, tienen que ser esos dones para edificación, para provecho espiritual, para exhortación y para consolación. Y no para que seamos engañados por algunas personas que quieren obtener beneficios o de la iglesia o de las personas diciendo, es que el Espíritu Santo me dijo, el Señor me dijo, no. Cuando alguien le diga a usted, mire, es que el Espíritu Santo, el Señor me dijo que usted tenía que hacer tal cosa, usted va a contestarle tranquilamente, yo voy a esperar que el Señor me lo diga a mí. Cuando Él me lo diga a mí, entonces ya yo confirmaré que la palabra que usted me está dando es la palabra del Señor. Eso es.
Porque los dones del Espíritu Santo no son para satisfacer la curiosidad o la novedad, y mucho menos para enaltecerse o para el enaltecimiento humano. Es fundamentalmente para edificar la iglesia. Porque es que a veces también sucede esto, y ustedes seguramente lo ven, que hay algunas personas a las cuales Dios usa. Y Dios no se equivoca, pero Dios usa personas siempre. Entonces algunos hablan en lenguas. Y otros entonces interpretan. Y otros tienen don de sanidades. Y el otro tiene don de fe. Y otros tienen don de milagros. Pero ¿saben qué les pasa? Se enorgullecen. Se llenan de orgullo espiritual. Y se consideran mejores cristianos que los otros. Y se consideran mejores personas. Y en muchas ocasiones, estos mismos creen que ellos merecen la adoración o el reconocimiento. Déjenme, me acuerdo que hace un tiempo, cuando estábamos abriendo la iglesia en Córdoba, allí en Galilea, pues la iglesia estaba pasando por un momento muy difícil, muy difícil. Y llegó una familia, el hermano, su esposa, y tenía 3 hijos. Muy pobres, habían venido prácticamente desplazados de un pueblo y llegaron allí y encontraron albergue en la iglesia, y al ver que los muchachos tocaban instrumentos musicales, tocaban tambor y charrasca, y la hermana cantaba y el hermano hablaba, predicaba, no muy bien, pero lo hacía y salía y gritaba mucho, y a la gente, como a los costeños, como que les gusta mucho esos gritos y esas cosas, y el tambor y la characa y la guacharaca y todo eso. Entonces el hermano empezamos a darle oportunidad. Y de hecho tenían gracia y les ayudábamos por su condición de desplazados, con alimentos, y le damos ofrenda y les conseguimos trabajo y todo. Y ellos empezaron, y algún día el hermano me dijo, mire pastor, ¿usted por qué no me deja a mí de pastor aquí? Yo le dije, hermano, porque es que no me está dado así tan fácil, usted lleva muy poco tiempo, usted ni siquiera conoce nuestra misión. Bueno, dijo, bueno pastor, yo voy a seguir acá. Y siguió 1 mes, 2 meses, a los 4 meses, un día, no apareció la familia. Entonces nosotros, curiosos porque no apareció, lo llamamos, no, que no pude ir, y luego volvimos otra vez, lo ubicamos, que tampoco volvió el segundo domingo. Entonces fui yo quien le preguntó, oye hermano, ¿y qué ha pasado? Que no vino el domingo pasado y este domingo. Y yo, no pastor, es que en realidad no sé, pues no sé, estaba como cansado y no quisimos venir. Yo le dije, bueno hermano, estaremos orando para que el Señor le ayude y le dé salud y lo fortalezca. Y dijo, además, tampoco vinimos hermano porque es que es necesario que se den cuenta aquí que nosotros somos muy importantes y que nosotros somos los que tocamos y cantamos. Mi familia, mi señora es la que canta y mis hijos son los que tocan, y nosotros, para que se den cuenta de la falta que les hacemos acá. Se llama enaltecimiento espiritual. Nada de lo que tenemos es nuestro. Todo es dado por Dios. Y si algo hizo que Satanás cayera del cielo, fue el orgullo, la pretensión. Y entonces, ¿qué sucedió? Yo llamé a la persona que estaba encargada y le dije, bueno, vamos a tener ahora un control sobre esta persona porque veo que su actitud no es la correcta. Y sí, empezamos a limitar, y en poco tiempo estaba generando conflictos dentro de la iglesia hasta que terminó fuera de ella. Y además arrastrando a otras personas. Se llenó de orgullo, lo que se llama orgullo espiritual. Y yo debo decirle que si Dios le ha dado el don de sanidad, el don de fe, el don de milagros, el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas, el don de ciencia, el don de revelación o el don de sabiduría, debe saber que es un regalo que Dios le dio. No porque usted sea mejor que el otro hermano, sino porque el Señor reparte a cada uno como Él quiere. Pero que si usted es un buen recipiente, tiene que manejar esto con humildad. Con humildad. Tiene que manejar esa gracia, ese don de tocar un instrumento musical, de cantar, de enseñar y de predicar. Con humildad, ¿sabe para qué? Para que el Señor lo exalte. Porque lo que dice San Lucas capítulo 14, versículo 11, escuchen lo que dice el Señor.
Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Escuche eso. El que se enaltece será humillado. Y tengo que decir lastimosamente que este hermano ahora con toda su familia está en una crisis peor y adicionalmente a eso, pues no sabemos ni siquiera dónde anda y en qué condiciones está. Si hubiera sido capaz de ser humilde, hasta sería la persona que tendríamos allí dirigiendo. Pero observamos que su actitud y su comportamiento no era el correcto. Y eso pasa siempre en la vida diaria. Y en el mundo secular sucede muchas veces también, que personas que tienen un conocimiento, tienen un bagaje o tienen alguna cosa, pretenden que se les adore y se les exalte. Está bien reconocer sus méritos, pero tiene que saber que todo lo que somos y todo lo que tenemos se lo debemos a Dios, que es el que reparte los dones conforme Él quiere. La última parte de 1 de Corintios, ahí 14:26, el versículo 14:26, que hemos leído y vamos a leerlo varias veces. Ya lo leyó Angie 2 veces y es ese que dice que hay, pues hermanos, cuando reunís, cada uno de vosotros tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase para edificación. Ese último versículo nos indica la razón y el enfoque de los ministerios del Espíritu. Nos está diciendo a nosotros fundamentalmente que aprendamos a acatar las instrucciones, que aprendamos a acatar la dirección de Dios en las cosas. Y entonces cuando aprendemos nosotros a acatar esta dirección, lo que tenemos como garantía es la bendición del Señor. Dice ahí 1 de Corintios, en el 14:37, dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que los escribo no son mandamientos humanos, son mandamientos del Señor. Son mandamientos del Señor. Entonces el mandamiento del Señor fundamentalmente es acatar esta instrucción que se está dando acerca de los dones que tienen finalidades y propósitos específicos: edificación, exhortación y consolación. Y por último, hay otra cosa que hay que aprender. Es que las manifestaciones del Espíritu tienen todo el respaldo de la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya ahí, en 1 de Corintios, capítulo 12, del versículo 4 hasta el 6, escuchen lo que dice, Angie lo va a leer. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Eso es demasiado importante. Mire que está hablando acerca de la diversidad de dones, está hablando de la diversidad de ministerios y está hablando de la diversidad de operaciones. Y no está hablando de cosas o de respaldos distintos. Observe que el 4 habla de diversidad de dones, que el versículo 5 habla de diversidad de ministerios y el versículo 6 habla de diversidad de operaciones, y en todos termina diciendo que el Señor es el mismo, que el Señor es el mismo. Es decir, que estas cosas, tanto los dones espirituales como las operaciones y como los ministerios, están respaldados todos por Dios, por el Espíritu Santo. El versículo 4 dice que es el mismo Espíritu el que obra los milagros. Es el mismo Espíritu el que obra los milagros. Y hay que tener en claro que no es el personaje, no es la persona, no es Jorge Trejos, ni Pedro Martínez, ni Juana del Castillo, no. Es el Espíritu de Dios, es el Señor mismo quien opera el milagro.
y que usted es solamente utilizado como un instrumento, como un vaso, como un tubo por donde corre el agua para llegar a que la persona lo tome en el recipiente. Eso es muy importante, que es Dios el que opera en esto, que es el Señor quien utiliza el don. Ahí está, acaba de leer Angie, cuando habla y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Miren lo que dice San Marcos, capítulo 16 de San Marcos, en el versículo 20. Ese versículo 20 nos está diciendo eso. Dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes y ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Es decir, que detrás de la predicación del Evangelio, detrás de la predicación de la palabra de Dios, lo que hay es un respaldo maravilloso, extraordinario, sorprendente de Dios. Allí lo está diciendo, es el Señor el que opera. Y dice, y ellos, está hablando de los discípulos, saliendo predicaron en todas partes y aclara, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Qué triste es escuchar a algunos ministros o algunos líderes hablando en primera persona, es que yo hice, es que yo tal. No. Mire, si usted no fuera, Dios utilizaría a cualquiera. Dios utilizó una asna para darle una tremenda lección a un profeta. Sí lo recuerdan, ¿no? Dios utilizó una ballena, un pez enorme, para darle una tremenda lección a un profeta. Dios utilizó un gallo, para darle una tremenda lección a Pedro. Entonces Dios va a usar al que Él quiera. Entonces no se llene de orgullo. No, que es que yo soy más, que es que yo oro, que es que yo... No. Usted lo que tiene que estar todos los días es agradecido porque el Señor lo usa. Porque usted puede hablar la palabra de Cristo. Porque usted es un instrumento que Dios usa para ofrendar en la iglesia, para diezmar a la iglesia, para que la iglesia pueda sostenerse. Usted no es el que más da. Si usted no diera, usted no ofrendara, usted no diezmara, olvídese, la iglesia no se acaba por usted. Eso es una pretensión equivocada. Dios colocará a otra persona. Y el día que seguramente Dios me quite a mí, pondrá a otra persona, pero es que ni la iglesia es mía, ni yo soy el Señor de la iglesia. Yo lo tengo claro. Al contrario, entre más Dios te use, más humilde tienes que ser. Porque necesariamente para todo lo que hagamos, tenemos que tener la ayuda del Señor y el respaldo de Dios. Ahora, en el versículo 6 que Angie leyó, en el versículo 6 dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todos es el mismo. ¿Qué hace esto? Revela que Dios es el que controla la operación según su voluntad. Y controla la operación según su voluntad y según la condición espiritual de su pueblo. Es el Padre nuestro que nos dice que se haga tu voluntad y no la nuestra. Porque dependemos de la voluntad de Dios. A veces queremos presionar a Dios. No. Dios hace conforme su voluntad y lo tenemos que aprender. Y Dios desde el principio, desde el libro de Deuteronomio. Vayan a Deuteronomio capítulo 28. Acá lo tenemos si usted no lo alcanza a leer, porque por razones del tiempo no podemos esperar que usted encuentre. Pero el capítulo 28 de Deuteronomio, el versículo 1 y 2, Angie lo tiene. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Escuche, conforme a la voluntad de Dios y conforme a la condición espiritual de su pueblo, es decir, de obediencia.
acontecerá que te bendeciré y todas estas bendiciones te seguirán. Pero escuche lo que dice el versículo 15 y 16. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Y podemos seguir leyendo, dice, maldita tu canasta y tu arteza de amasar, Ahí vienen las maldiciones. Entonces ese versículo lo que nos está hablando de esa operación depende fundamentalmente de Dios y además de la condición espiritual suya. Cuando uno lee en el libro de los Hechos acerca de la manifestación del Espíritu Santo, en el capítulo 1 y capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, recuerden ustedes que el capítulo 1 del libro de los Hechos recuerda a San Lucas, el escritor el libro de los Hechos recuerda que el Señor dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Y uno lee en el capítulo 2, versículo 1, que dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Qué hubiera pasado si ellos no hubieran cumplido con lo que el Señor había dicho? No se vayan de Jerusalén hasta que no sean investidos de poder. Pero el texto dice que estaban juntos en el aposento alto, habían cumplido, habían obedecido, y la obediencia les trajo como consecuencia la bendición del derramamiento del Espíritu Santo y a partir de ese momento de los dones del Espíritu Santo. Entonces, es verdad que el Espíritu Santo se manifiesta por medio de seres humanos, sí, eso es verdad, pero no por la voluntad de ellos. No es por la voluntad de nosotros, no es por la voluntad suya. Es cierto que usted es el recipiente, el instrumento que Dios usa, su cuerpo. Dios usa su boca, Dios usa sus manos para imponerlas. Pero no es por voluntad suya, es por voluntad de Dios. Y ahí hay que tener mucha claridad con respecto a los dones del Espíritu Santo. Y a partir ya del próximo miércoles, yo voy a empezar a enseñar. Y quería compartir esto con ustedes, porque usted va a descubrir conmigo a partir del otro miércoles en la primera enseñanza, la que voy a tener acerca del primer don. Usted va a descubrir que usted tiene dones, que usted los tiene. Y quiero que cuando usted los descubra, los utilice, pero entienda que no son por voluntad suya, sino por voluntad de Dios, que no es usted el que obra, sino Dios el que obra a través de usted. Los bendigo esta noche. Le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de compartir este tiempo con ustedes y que ustedes y yo seamos edificados y seamos bendecidos. Y mucho más ahora que vamos a entrar a descubrir estos dones del Espíritu Santo en nuestra propia vida. Señor, gracias te damos. Te bendecimos por tu amor y tu misericordia y por este tiempo. Permite que esta palabra, además de enriquecernos espiritualmente, Señor, nos ayude a crecer y nos ayude a transmitir esta verdad a muchos y que la manifestación real de los dones del Espíritu Santo sea en nuestra vida para edificación, para exhortación. Señor, gracias. Gracias por cada creyente, por cada amigo y cada hermano que nos ve y permite que se abra en ellos el apetito espiritual de conocer, de aprender lo que tienes para nosotros. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Los bendigo a todos. Qué bueno vernos todos los miércoles 7 de la noche. O usted puede verlo a la hora que usted considere, porque sé que muchos llegan de su trabajo. No lo olviden, nuestra reunión presencial, domingo 9 de la mañana. Única reunión presencial, domingo 9 de la mañana. Al finalizar usted va a ver nuestra dirección, nuestros teléfonos. Que Dios los bendiga y que descansen todos. ¿Quieres apoyar nuestro ministerio? Ahora puedes hacerlo en línea a través de nuestras cuentas. En el Banco Caja Social, cuenta corriente 24092 837 081. 24092 837 081. O en Bancolombia,
Cuenta de ahorros 91 200 070 319. 91 200 070 319. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35.